Vamos, perfecto. Ahora bien, el día de ayer respondimos la primera pregunta de Zaffaroni. Decíamos que la primera pregunta de Zaffaroni es qué es el derecho penal y desarrollamos qué es el derecho penal con algunos conceptos y criterios. La segunda pregunta de Zaffaroni es cuándo se habilita la imposición de una pena dentro del proceso penal. Y claro, la habilitación de la imposición de la pena hace referencia a que efectivamente se cumplan los presupuestos positivos de la verificación de una inconducta que penalmente sea relevante. Eso nos lleva a que nosotros vayamos, en primer término, a lo siguiente, y vamos a las diapositivas, que vayamos a esto, ¿verdad? Que vayamos, que se cargue, perfecto. Que vayamos al concepto de delito. A través de la historia se han dado tres conceptos de delito. Un concepto formal, un concepto material y un concepto estructural. Un concepto formal es tautológico realmente porque lo que nos va a decir el concepto formal es que un delito es un acto legalmente punible y ustedes me van a decir que chistoso, ya sabíamos que un delito es un acto sancionado, es un acto legalmente sancionado por el ordenamiento jurídico. Es por eso que les digo que la conceptualización formal del delito es una conceptualización tautológica. Luego de eso vamos a una conceptualización material que busca encontrar las características de la infracción, pero las características de la infracción serán variadas dependiendo la infracción. Unas serán las características del robo, otras serán las características del hurto. No me hagan señales por acá, caracho. Están dañando el pizarrón. ¿Quién fue? Fue Vladimir Rodrigo. Yo sé que fue él fue el que estuvo jugando hace un rato con el cursor. Ya me puso un mensaje, ya va a ver lo que hago con su pizarrón, me dijo. Cuando hablamos del concepto material, Lo entonces, siento, doctor, se movió el mouse aquí. tranquila, tranquilo, tranquilo. Cuando hablamos del concepto material son las características de la infracción, la inflación, he puesto la infracción, pero serán variadas dependiendo del tipo de infracción. Tampoco nos puede llevar a una teoría del delito. Recuerden que la materia es la teoría del delito desde la perspectiva de la criminalidad. Hoy arrancamos. Para ello, a inicios del siglo XX, esto es una herencia del siglo XX, en el siglo XX se hicieron cosas interesantísimas. Eh, Kelsen decía hay que gestionar una teoría del delito, una teoría del derecho, y lo hizo de manera muy interesante. Si bien hay los anti-kelsenianos, yo creo que Kelsen tiene unas connotaciones sumamente interesantes hasta el día de hoy, sumamente interesantes hasta el día de hoy. También, en lo que hace referencia al delito, se crea en principios del 20 el concepto estructural de delito. Esto es, encontrar características autónomas, únicas, que solo se verifiquen dentro del delito. Dicho de otra manera, que toda infracción, independientemente sea un robo, sea un hurto, sea un abuso de confianza, sea una violación, sea un peculado, todas esas características tengan un mismo esquema. Y el concepto estructural del delito nos dice que el delito es un acto típico, antijurídico, culpable. English nos dirá que el delito es un concepto impreso de cuatro colores. Y aquí nos complicó completamente, mis queridos amigos. ¿Por qué razón? Porque detrás, aquí vamos a borrar lo que nos puso nuestro querido amigo Vladimir, atrás de cada uno de los conceptos existe, como dirían nuestros amigos argentinos, un quilombo de dogma que tiene que ser analizado. Cada dogma nos va a tomar una semana. Probablemente hoy día no acabe el dogma de la acción, sino acabe la próxima semana y la próxima semana comparte acción y tipicidad y así vayamos desarrollando. Pero cada dogma nos va a tomar cuando menos una semana. La Corte Constitucional ha dicho que para que un delito sea tal o para que una sentencia sea tal,
y tenga que ser debidamente motivada, debe estar analizada a la luz de la teoría del delito, es decir, el sentenciador debe decir cuál fue el acto, cuál fue la tipicidad del acto, cuál fue la antijuridicidad del acto y cómo se caracterizó, se determinó que el acto es culpable. Dicho de otra manera, los cuatro conceptos son secuenciales, doctores. ¿Y por qué digo secuenciales? Hay que agotar el uno para ir al otro. Si no se agota el uno, no voy al otro. Repito, hay que agotar el uno para ir al otro. Si no agoto el uno, o si el uno fracasa, no voy al otro. Es decir, si es que estoy ante supuestos que eliminan la acción, no tengo por qué ir a la tipicidad. Si tengo un acto, pero ese acto no es típico, no tengo por qué ir a la antijuridicidad. Y así sucesivamente. Aquí el orden de los factores altera el producto sin lugar a dudas. Y si vamos entonces a una teoría del delito, lo primero que debemos determinar es qué es la acción. Dona, Edgardo Dono, un tratadista sumamente fuerte en derecho penal, nos va a decir algo importantísimo. Y nos va a decir que la acción atraviesa toda la teoría del delito. Y es correcto. Si nosotros queremos dar una definición de acción, vamos a tomarle a Belser. Y ayer ya dijimos algo cuando analizábamos el tema del finalismo. Y Belser va a definir la acción de la siguiente manera. Belser nos va a decir, el hombre, gracias a su saber causal, puede determinar dentro de ciertos límites las consecuencias posibles de sus actos y por tanto motivarse de acuerdo al fin. Belser entonces nos dirá que el hombre, gracias a su saber causal, puede determinar dentro de ciertos límites las consecuencias de sus actos y determinarse o motivarse de acuerdo al fin. Belser nos dirá, toda actividad del hombre es final. Toda actividad del hombre es final. Todo, absolutamente toda. Yo les pregunto, ¿pueden existir casos en los que no exista finalidad en la acción en el ser humano, sí o no? Vamos con Juan Carlos Jacome Castillo. A ver, abre el micrófono, Juan Carlos. Baje un poco la cámara para verte. A ver, Doctor, buenas noches. usted es Buenas noches con todos. un agente Eh, de policía, le felicito. A sí, ver, mayor de policía, mayor, todavía. perfecto, mayor. A ver, mayor, yo le pregunto una cosa, en buen sentido, no es por molestarle, ni mucho menos. Aunque sí nos vamos a reír un rato, es parte de. Mayor, ¿cuándo fue la última vez que se pegó los tragos con los amigos? No, no tomo. ¿No toma nada? No tomo nada hace más de unos 6 años, quizás. Perfecto, pero la última vez fue hace 6 años, ¿no es Ajá. cierto? Entonces, la última vez que se pegó los tragos con los amigos hace 6 años, ¿por qué se pegaron los tragos? ¿Cuál era el evento o alguna cosa? Creo que era una fiesta, no recuerdo bien. Debe ser una fiesta en cumpleaños. Creo que era una fiesta, era un evento de cumpleaños. Fíjese lo siguiente. Diego Vinicio Hidalgo, ¿cuándo fue la última vez que se tomó los tragos con los amigos? Buenas noches con todos. Primero que nada, mil disculpas, tuve problemas para ingresar a la Tranquilo. plataforma. Bueno, referente a esto que usted manifiesta, tal vez hace una semana y media, tal vez que Semana y estuvimos media. con unos ¿Está bien? amigos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tomaron? Bueno, era una reunión de amigos en la que estábamos compartiendo un momento y pues ahí nos tomamos unos traguitos. Yo les pregunto, levante la mano el que alguna vez se ha sentado con los amigos sin ninguna finalidad alguna que tomarse unos tragos. Levante la mano. Todos lo hemos hecho. ¿Cuál era la finalidad en ese momento? Sentarse y tomarse unos tragos. Esa era la finalidad. Ahora, si ustedes ven un niño de 2 años que está poniendo bloques encima de uno de otro, el niño está edificando una torre. ¿Tiene una finalidad del niño al edificar la torre? Claro que tiene, edificar la torre. Cuando ustedes se tomaron los tragos con los amigos, Juan Carlos hace 6 años, Diego Vinicio Hidalgo hace semana y media, yo lo hice con mis hermanos hace 4 días atrás, que nos pegamos un par de copas.
Teníamos una finalidad. ¿Cuál? Sentarnos y tomarnos un trago. ¿Hacia dónde voy con esto? ¿Y por qué siempre yo voy a utilizar los ejemplos más simples para luego ir a lo macro? Toda actividad del ser humano, absolutamente toda actividad del ser humano, está destinada hacia una finalidad, siempre. Ahora bien, vamos de nuevo al pizarrón. Si nosotros hablamos de la acción desde el finalismo, ¿se acuerdan que les dije que ayer era la puerta de entrada hacia la materia? La acción desde el finalismo debe tener una estructura y la acción desde el finalismo tiene etapas en la dirección final. ¿Cuáles son estas etapas dentro de la acción final? Las etapas dentro de la acción final están distribuidas en dos grandes momentos. Un primer momento que hace referencia a la esfera interna y luego la puesta en marcha del plan. A mí no me gusta trabajar con diapositivas, me gusta más trabajar con el pizarrón, porque en el pizarrón vamos desarrollando no solo lo que está para la materia, esto vamos a borrarlo, sino también vamos trabajando lo que ustedes mismos me piden que trabaje, ¿no? Dentro de la esfera interna va a estar siempre encaminado o va a estar estructurado a través de tres supuestos. ¿Cuáles son los supuestos de la esfera interna? Ah, se me fue un poco de lado, está un poco chueco. Sí, me sigue quedando chueco la llave. A ver si me queda un poco más recto. Ahí está, perfecto. La primera parte va a ser la anticipación. La segunda parte va a ser el escogimiento de medios. Y luego, un tercer momento, que va a ser la verificación de efectos concomitantes. Vamos primero a hacer un ejemplo, con un tema extremadamente simple, completamente simple, y luego lo vamos a desarrollar desde la perspectiva jurídica. Voy a trabajar este rato con Santiago Patricio, ¿ya? Abre el micrófono, Santiago. Santiago, ¿en qué trabaja usted? Buenas noches, doctor, compañeros. Actualmente estoy residiendo en los Estados Unidos. Ya, mañana, ¿qué horas tiene en qué trabaja? Mañana, ¿qué horas va al trabajo? Cuéntenos un poco de su vida. Ya, yo vivo acá unos 3 años. Actualmente estoy trabajando tengo una compañía de taxis. Me levanto a las 5 de la mañana Perfecto. A las 5 de la mañana se levanta, ¿para qué? para llevar a los pasajeros a su destino de trabajo. Perfecto. Supongamos que el día de mañana Mario Fernando le contrata a usted para llevarle al destino. ¿En qué ciudad está usted? Guaraberi, Conérico. Perfecto, está en Connecticut y le tiene que llevar a un lugar que queda más o menos a 30 minutos de la casa de él. La casa suya queda a 20 minutos de la casa de Mario y Mario tiene que llegar a las 7 de la mañana. ¿A qué hora sale usted de la casa? Tendría que salir a las 6. Perfecto. Usted anticipó. ¿La anticipación qué es? La anticipación es la proyección del plan, la proyección del objetivo. La proyección suya del objetivo es llevarle a Mario al trabajo. Entonces, usted escogió un medio. ¿Qué medio escogió? Salir a las 6 de la mañana porque Mario tiene que llegar a las 7 de la mañana. Ahora, este escogimiento de medios me puede llevar a efectos concomitantes. ¿Cuáles son los efectos concomitantes? Las situaciones variadas que pueden darse en virtud del escogimiento de medios. Ya vamos a trasladar esto a la criminalidad y al delito como tal. Usted puede tener tráfico, puede demorarse un poco, pero usted sale mucho antes para evitar esos efectos concomitantes.
Ahora, si es que usted no sale a la hora que usted nos dijo, si no sale media hora más tarde, usted va a tener que acelerar más escogimiento de medios y ese mayor incremento de aceleración podría generar un accidente, que sería una verificación de un efecto concomitante. Desde la perspectiva simple y genérica. Ahora vamos desde la perspectiva jurídica y les doy el ejemplo de Belzer. Belzer, ¿qué dice? Belzer, para entender la anticipación, el escogimiento de medios y la verificación de efectos concomitantes, nos da el siguiente ejemplo y nos dice casi literal, X quiere robar, A y B quieren robarle a X. Para robarle a X, A y B piensan coger un cinturón, amarrarle el cinturón al cuello de X, que en un momento dado no le llegue oxígeno al cerebro a X, que X se desmaye, y en ese momento le desapoderan de su maletín, le sueltan el cinturón y X sigue vivo. Pero ahí me dicen, con ese medio podemos matarlo. Mejor busquemos otro medio. Golpeémoslo con un saco de harina. Y si le golpeamos con el saco de harina, él va a quedar aturdido. Y una vez que está aturdido, sustraemos lo que él tiene. Y escogen el saco de harina. ¿Hacia dónde voy con esto? Cuando yo escojo medios, sorteo efectos concomitantes. Siempre en teoría del delito, en la esfera interna de la acción, yo anticipo mi plan criminal. Esto es criminología y esto es parte de su materia. Siempre. Cuando estoy ante un justiciable, el justiciable lo primero que hizo fue anticipó su finalidad. Para conseguir su finalidad, escogió medios. Y en el escogimiento de medios, sorteo efectos concomitantes. Los efectos concomitantes hacen que yo replantee los medios. A y B replantearon el medio del cinturón porque tenían como un efecto concomitante posible que esta persona pierda la vida. Y eso hizo que replanteen el medio y que tomen un saco de harina. Ahora, en la variación del ejemplo de Belzer, efectivamente, A y B le dan con el saco de harina a X, pero X no se aturde. Y como no se aturde, toman la decisión de coger el cinturón y apretar el cinturón en el cuello y lo matan. El resultado que se produzca por un efecto concomitante es un resultado inherente a la acción del justiciable. Repito, un resultado que se da en virtud de un efecto concomitante es un resultado inherente a la acción del justiciable. Una vez que el justiciable ha anticipado los objetivos, ha escogido los medios y ha sorteado los efectos concomitantes, ¿qué hace el justiciable? Una vez que tiene todo esto, pone en marcha el plan criminal. ¿Y cómo pongo en marcha el plan criminal? A través del principio de ejecución. ¿Qué es el principio de ejecución dentro del punto de criminología? El principio de ejecución supone cuando el justiciable empieza a afectar el bien jurídico, cuando el justiciable empieza a robar, cuando el justiciable empieza a matar. Ahora existen varias teorías que nos van a determinar cuándo estamos ante un principio de ejecución. Me quedo con la teoría que el principio de ejecución será tal o estamos en un principio de ejecución cuando ya no existen más eslabones causales entre el acto del justiciable y el resultado que no sea su propia voluntad. Tanto es así que si es que existe otra voluntad que impide el resultado, estamos ante una conducta en grado de tentativa. La acción humana atraviesa la teoría del delito, nos dijo Donna, nos dijo acá. Y claro, la acción humana goza de una situación importantísima. El legislador, gracias a la acción humana, establece el modelo de conducta desvalorada. Y además, determina la forma de cómo regular la conducta. Dicho de otra manera, el legislador utiliza la conducta humana para modelar y establecer un modelo de conducta desvalorada. El legislador no dirá, no mates, el legislador dirá, si es que matas, tienes tal pena. Y al final del día va a determinar esa forma de conducta para poder regular.
¿A través de qué? A través de la tutela, de lo que dijimos el día de ayer, el fin del derecho penal, bienes jurídicos. Tutela que se logra a través de una provisión de conductas que se entiende como un acontecer de voluntad final. Y esto hace que esto sea de doble vía. ¿Por qué de doble vía? Porque el derecho penal pretende regular conductas libres de los hombres y por otro lado tiene como base respecto a su trabajo la conducta que pretende regular. Aquí vamos a tener algunas referencias hacia la tipicidad, sin embargo, esa tipicidad tendrá que ser analizada más adelante. Hasta aquí preguntas para entrar al detalle de cuándo la acción no existe. Hasta aquí preguntas para luego entrar a la problemática de la ausencia de acción. Les escucho. ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Avanzamos. Pueden haber casos de ausencia de acción. Claro que pueden haber casos de ausencia de acción. Acuérdense que dijimos que el delito es un acto típico antijurídico culpable. Cada uno de estos elementos deben verificarse de forma secuencial y si es que existe algún elemento que elimina la posibilidad de que se dé uno de estos conceptos, simplemente el concepto no surge a la vida. Eso nos lleva a que nosotros ponderemos un presupuesto de ausencia de acción. ¿Cuándo no hay acción? No hay acción cuando se dan tres supuestos. ¿Cuáles son los tres supuestos de ausencia de acción? Fuerza física irresistible, movimientos, reflejos y estados de plena inconsciencia. Si una persona, estimados doctores, si una persona está sometida a cualquiera de estos supuestos, fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estados de plena inconsciencia, no comete un acto como manifestación de voluntad final con contenido de voluntad. Recuerden que la acción, Belser nos dirá, el hombre, gracias a su saber causal, puede determinar dentro de ciertos límites las consecuencias posibles de sus actos y motivarse de acuerdo al fin. Y gracias a Belser nosotros diremos que la acción es manifestación de voluntad final con contenido de voluntad. Al ser esto, entonces, al ser la acción una manifestación de voluntad final con contenido de voluntad, pueden darse casos en los que estemos ante variables en los que eliminamos la acción como tal. Y al eliminar la acción como tal, no paso a analizar la tipicidad. ¿Me están entendiendo? ¿Cuándo se elimina la acción? ¿En qué momentos la acción se elimina? Pues de nuevo, al pizarrón, que se cargue. La acción se elimina con fuerza física irresistible, movimientos reflejos o actos de estados de plena inconsciencia. ¿Cuáles son o qué es la fuerza física irresistible? En la fuerza física irresistible estamos ante un evento externo, fuerza material, no moral, lo recalcamos y vamos a ver por qué, que actúa sobre el interviniente haciendo que el interviniente
sea una masa física que se mueve. Repito, la fuerza física supone un evento externo de fuerza material, una coacción material, no moral, que actúa sobre el interviniente, interviniendo, puse perdón, sobre el interviniente, haciendo que este interviniente se mueva, o sea una masa física que se mueve. Ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy parado en el semáforo en rojo, en la primera fila, y hay un transeúnte que está pasando, viene un carro a toda velocidad, me golpea por la parte de atrás y hace que yo me vaya hacia adelante y le atropello al transeúnte? ¿Yo realicé un acto de manifestación de voluntad con contenido de voluntad? No. Yo estuve sometido a una fuerza física irresistible gracias al impacto del ciudadano de atrás. ¿Por qué? Porque yo no me convertí en más y menos que una masa física que se mueve. No hay que confundir, mis queridos doctores, la fuerza física irresistible con la fuerza moral irresistible. Vamos a poner esto con un ejemplo. Vladimir tiene hijos, Sí, doctor. Tres. 3 hijitos. ¿Qué edad tienen? Ya están grandes. 21, 18 va a cumplir el uno y el otro 16. Perfecto. Luego del ejemplo, le doy la palabra a Mario. Eh, 21, el otro tiene, 18 y 16. ya supongamos que estamos 10 años atrás, un poco más. No, sí, 10 años, que el uno tiene 10, 11, el otro tiene 6 y el otro tiene 8, más o menos. Supongamos que estamos 10 años atrás y ninguno de ellos sabe nadar, ninguno sabe nadar. Eh, pero vamos con el más chiquito, con el que tiene 6 años. El que tiene 6 años tampoco sabe nadar y alguien le empuja a la piscina. Le empuja a la piscina. ¿Usted qué hace en ese momento? Y lo veo, lo saco, me boto a sacarlo. Perfecto. Pero si José Hernán Ortiz y Diego Hidalgo Almeida le atan de pies y manos para que usted no pueda sacarlo, ¿qué hace? Luchar contra ellos, pero Lucha, pero no puede y está atado. fuerza Fuerza, irresistible, ¿no? Claro. fuerza física irresistible. Usted no está Ujú, omitiendo el deber de salvamento porque está sometido a una fuerza física irresistible. ujú. Tal manera que no estaríamos ante una omisión, porque ya vamos a ver que la acción también se verifica vía omisión, no estaríamos ante una omisión penalmente relevante. Fuerza física irresistible. Cambiamos el ejemplo. Su hijo de 6 años se está ahogando, le empujaron a la piscina y usted está parado al borde de la piscina y saca un revólver, Diego Vinicio Hidalgo, y saca un revólver, José Hernán Ortiz. Le ponen cerca de su cabeza y le dicen, Vladimir, si tú te lanzas, te matamos. ¿Qué hace usted? Bueno, también podría ser una fuerza física irresistible. No es física irresistible, no le está generando no hay ninguna cocción física. No le están Mm, tocando ni siquiera, le están poniendo el revólver acá, ni siquiera le están tocando, mm. Claro, también existe, es una fuerza irresistible. pero no es física y no elimina la acción. Ujú. De tal manera que usted sí omite y omite voluntariamente. Más sin embargo, sería ilógico el derecho que a usted le reprochen ese resultado por estar sometido a una moral, a una violencia moral, no material irresistible. La violencia moral irresistible es analizada en culpabilidad, no en acción. La Ujú. pregunta, cuando usted está sometido a una violencia moral, no es si usted puede o no puede actuar. Usted sí puede actuar, porque al final del día nadie le está cogiendo. Usted puede lanzarse, a pesar de que le disparen, puede lanzarse, usted puede actuar. El punto es, ¿usted tiene libertad de actuar en ese momento? No, no tiene libertad de actuar en ese momento. ¿Usted puede motivarse de acuerdo a la norma para actuar en ese momento? No, no puede motivarse de acuerdo a la norma para actuar en ese momento. Entonces, el análisis que se hace ahí no es un análisis en acción, es un análisis en culpabilidad, vía motivación, porque la culpabilidad será el juicio de motivación, ergo reproche posteriormente que hace el Estado frente a una persona que podía motivarse en la norma. Sobre ese tema lo desarrollaremos más adelante, pero quiero que tengan claro que la fuerza física es distinta a la fuerza moral y solo la fuerza física
elimina la acción. La fuerza moral deja entera a la acción, pero la fuerza moral tiene que ser analizada en culpabilidad. No sé si se me entendió. Perfecto. Mario levantó la mano. Ahí tenía una pregunta, doctor, gracias. Justamente en función de los ejemplos que ponía usted, la fuerza física, en este caso, puede también anular la voluntad, justamente como usted ponía el ejemplo. La fuerza física anula la posibilidad de movimiento, no anula la voluntad. Eso. Vladimir está comido y quiere salir, Tiene pero la no puede. voluntad, pero no puede. La fuerza moral anula la voluntad. De tal manera que la fuerza moral deja incólume la acción, la tipicidad, la antijudicial, pero tiene que analizarse en culpabilidad. ¿Se entiende? Y la fuerza física ineludible puede ser también algo natural o siempre tiene que ser físico. La fuerza O física puede ser natural. La fuerza no dice fuerza dolosa generada por otro. Dice fuerza física irresistible. Y la fuerza física irresistible puede ser generada por la voluntad de otro o por una situación natural. ¿Sí? ¿Está claro? Chévere. sí, señor. Continuamos. Perfecto. Le- mm, pregunta aparte. ¿Le están viendo interesante la clase? ¿Les está gustando la clase? Sí. Este tema es interesantísimo, ¿no? Sí, doctor. Sí, Luego, doctor. chévere. Luego de eso vamos a los movimientos reflejos. Los movimientos reflejos no son nada más ni nada menos que movimientos instintivos de defensa. O por patologías. En mi libro de Derecho Penal, parte general, que les comentaba el día de ayer, estamos ya trabajando en la segunda edición, saldrá en las próximas semanas con la editorial ONI, la primera vez sacamos con Edino. Yo recordaba mucho algo que viví en el Colegio Borja. Yo soy cuencano, basta que hable la primera vocal de mi nombre para que todo el mundo se dé cuenta que canto y que Nunca hubiéramos notado, doctor. Imposible, ¿no es cierto? Yo soy lojano y también no me hubiera dado cuenta, más aún. No, mm, nosotros los lojanos y los cuencanos, nosotros digo los lojanos, les quiero mucho a los lojanos, pero los cuencanos y los lojanos nos llevamos bastante bien. Ahora, antes no nos llevábamos mucho, pero bueno, cuando hablamos del movimiento reflejo, yo recuerdo algo que, que tuve cuando yo tenía 16 años. Yo estaba en el Colegio Borja de Cuenca, un colegio religioso en Cuenca, y estábamos yendo a recibir la comunión. Caminábamos para recibir la comunión. 17 años, era sexto curso. Y atrás mío, yo ya recibo la comunión, salgo de recibir la comunión. El curita que nos daba la comunión era el más viejo de todos, tenía 80 y pico de años. Era una momia, el pobre señor, parecía Munra. No, no, pobre cura, eliminó la broma. Y atrás mío estaba un compañero. Nosotros no teníamos la más mínima idea que este compañero tenía epilepsia. No sabíamos que tenía epilepsia. Y el primer brote epiléptico que tuvo, siendo compañeros, fue el rato que recibió la comunión. El curita le dio la comunión al compañero. El compañero recibió la comunión y el rato que se recibió la comunión empezó a convulsionar y en el brote epiléptico se cayó de frente y le partió la cara al cura porque se fue de cabeza contra el sacerdote y el sacerdote era un hombre de 80 y pico de años que no tenía los reflejos para hacer esto. Yo me pregunto, ¿hubo lesiones al sacerdote? Por supuesto que sí. ¿Hubo una acción por parte de mi compañero? No, porque no hubo manifestación de voluntad. Fue un acto reflejo que elimina la posibilidad de una acción. ¿Se me entiende, no? Continuamos. Fuerza física irresistible, movimientos reflejos y estados de plena inconsciencia.
Los estados de plena inconsciencia se dan, como su nombre lo indica, cuando no existe conciencia. El hecho de que no exista conciencia puede ser totalmente variada. Vladimir, le escucho. Doctor, en este ámbito de los movimientos instintivos de defensa o por patologías, también podría considerarse también un movimiento en función de protección. No. Por ejemplo, le doy el ejemplo de un caso que yo tuve. Un caso de abuso sexual, se estableció de que el tío de una niña, de una chica, había ingresado al río y en el río la chica parece que quedó en una poza, ¿no es cierto? Y se había hundido y el tío por salvarla la abraza, la levanta, ¿no? Y en ese trayecto hasta que la saca del río le fue tocando las partes íntimas y la muchacha, no sé, confundida, alguna cosa de esos, terminó denunciándole al tío por abuso sexual. Entonces, fíjese, ese no era un momento reflejo, ¿no? O sí puede ser reflejo, pero Ausencia. era un momento como de protección para de salvarla, ¿no? Eso no es movimiento reflejo, eso es ausencia de dolo. Y eso tiene que ser analizado en la tipicidad, porque la La tipicidad tipicidad. Ah, ya. es ausencia de dolo. ¿Por qué? Porque el dolo supone, la dolo es mi amiga, el dolo supone voluntad de acción dirigida a la realización de un injusto. La persona que le cogió a la niña no tenía una voluntad de acción dirigida a la realización del injusto. Es más o menos como lo siguiente, o sea, ¿cuántas veces nuestros hijos, cuando han sido chicos, nos han dicho, papi, quiero hacer popó? Y les llevamos y les limpiamos sus partes. ¿Existe materialmente un tocamiento? Sí, sí existe un tocamiento. ¿Este tocamiento es impúdico? No, no es impúdico porque no hay dolo de realización típica. Entonces, ahí viene la ausencia de dolo. Y gracias, Vladimir, por tu pregunta, porque sí es importante diferenciar los actos, los movimientos reflejos de los actos en cortocircuito. Los actos en cortocircuito sí son gobernados por acción, aun cuando sea por milésimas de segundos. ¿Cuáles son los actos en cortocircuito? Levante la mano uno de los ejes de la inteligencia emocional, que está dentro de los 5 ejes de la inteligencia emocional, cubiertos por las 6 capas de la inteligencia racional. La inteligencia emocional está generada por la autoimagen, el autorregulador, la automotivación, la empatía y la habilidad social. Uno de los 5 ejes es el autorregulador. Y muchas de las personas, me incluyo, a veces tenemos el autorregulador quemado. ¿Por qué digo el autorregulador quemado? Porque les ha pasado que algún día están de malas y reaccionan mal a la primera. Estamos en el carro, alguien nos pita porque recién se puso el semáforo en verde, y si estamos un día de buenas, ya sí, ya sigue pitando y sigue. Pero si estamos en un día de malas, ¿qué le decimos al que nos pitó? Juan Carlos, ¿qué le dice? Usted no va a estar disfrazado, casi digo, no va a estar con el uniforme de policía ni en servicio, sino usted va a estar franco y está en un mal día. Y llego yo y usted recién el semáforo se puso en verde, yo, ¡pi! Le pito. Hijo de tu madre. No es cierto, va a mandarle a saludar a mi mamá. Ese es un acto en cortocircuito. Ese no es un acto reflejo, porque es un acto que en segundos sí tiene voluntad. Entonces, no hay que diferenciar el acto reflejo del acto en cortocircuito. El acto en cortocircuito sí tiene voluntad. ¿Ok? Continuamos. Doctor, una pregunta. ¿Ese podría ser un acto irracional? Porque es un reflejo inmediato. Es que no es Disculpe. reflejo. No, cuidado, Francisco. Francisco, ¿dónde está Francisco? Francisco, prendamos la cámara. A ver, ¿quieren que me desvíe un ratito del tema y les explico esto desde la perspectiva de la psicología? ¿Quieren eso? ¿Sí? Dale, Afirmativo. fantástico. Vamos a hacerlo. Verán. Luego vamos a los estados de plena inconsciencia y si es que nos queda tiempo, revisamos otras cosas de la acción, si no, la siguiente clase, no pasa absolutamente nada. Quiero hacer un paréntesis acá y quiero separar esto para que entiendan cómo funciona nuestra cabeza, ¿sí? Así funciona nuestra cabeza y es importantísimo que nosotros tengamos claro de cómo funciona nuestra cabecita.
Esta es nuestra cabeza. Esto es psicología forense aplicada. Le sirve desde el punto de vista criminalístico. En la parte de arriba está la inteligencia racional y acá adentro está la inteligencia emocional. Es importante saber que aquí, en la corteza, tenemos, voy a dibujar así, me salió mal, vamos de nuevo. En la inteligencia racional tenemos capitas. Tengo una primera capa, tengo una segunda capa, tengo una tercera capa, tengo una cuarta capa, tengo una quinta capa y tengo una sexta capa. Así está formada nuestra cabeza, no lo olviden nunca. Las 6 capas tienen este orden. Esto es ciencia. Las 6 capas tienen este orden. La primera capa es la capa de razonamiento. La segunda capa son los procesos valorativos. La tercera capa es el análisis. La cuarta capa son las imágenes. La quinta capa es la generalización. La sexta capa es la abstracción. Estas 6 capas de la corteza cerebral protegen los ejes de la inteligencia emocional. Y los ejes de la inteligencia emocional serán los siguientes. Será la autoconciencia, será el autorregulador, será la automotivación, será la empatía, será la habilidad social. Entonces, yo nunca puedo decir que ante un movimiento en cortocircuito no existe razonamiento. El acto en cortocircuito lo que hace es, siempre llega un estímulo por afuera, ¿no es cierto? El estímulo llega por afuera y el estímulo entra a nuestras capas. Si nuestras capas no son claramente forzadas, si no tengo un buen razonamiento, si no tengo buenos procesos valorativos respecto al razonamiento, si no tengo un análisis correcto respecto a sus procesos valorativos, si no guardo una buena imagen que es del recuerdo, lo que yo les estoy dando este ratito se va a grabar en su cuarta capa para siempre, no se olvida nada, ahí se va a quedar esa cuarta capa. Si no guardo una buena imagen respecto al recuerdo, si esa buena imagen no es generalizada, o sea, a ustedes, muchos de ustedes les gustará esta clase y tendrán la generalización de nos gustó la clase, otros de ustedes dirán, no, 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 la clase no nos gustó para nada y esa será la generalización. Y más adelante una abstracción, que sacamos de bueno y que sacamos de malo de la clase. Si yo no tengo estas 6 capas de la subcorteza cerebral claramente estructuradas y bien trabajadas, cualquier estímulo entra sin filtro y toca los ejes de la inteligencia emocional. Yo por eso le hice la pregunta a Juan Carlos y le decía, Juan Carlos, usted está en un pésimo día, muy mal día, no está con el uniforme, pero está en un mal día. Y el semáforo se puso en verde y yo estoy atrás y ¡pi! Le pito. Ese es el estímulo. Y como Juan Carlos está en un mal día, ese estímulo no se filtró para nada dentro de los 6 capas y directamente le reventé el autorregulador. Y Juan Carlos se dio la vuelta y le mandó a saludar a mi mamá. ¿Por qué? Porque esas 6 capas no estaban sólidamente estructuradas en ese momento. A todos nos pasa, o sea, a veces llegamos de malas y las 6 capas están totalmente permeables. Otras de las veces estamos muy sólidos, muy tranquilos y nos insultan en la calle y decimos, no, 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 quiero evitar problemas. ¿Para qué me voy a rebajar con ese insulto? Mejor sigo caminando, no pasa nada. ¿Por qué esta reflexión?
Porque cuando yo tengo un acto en cortocircuito, el acto en cortocircuito sí es voluntario. Y en el acto en cortocircuito sí hay voluntad. ¿Por qué razón? Porque en el acto en cortocircuito lo que pasa es que el autorregulador revienta y revienta inmediatamente ante un estímulo que entra sin ningún tipo de filtro. No sé si contesté la pregunta del compañero que me hizo la pregunta. ¿Sí? Fantástico. ¿Qué pasa en los estados de plena inconsciencia? En los estados de plena inconsciencia, su nombre lo indica, no existe conciencia. ¿Y cuáles son los estados de plena inconsciencia? ¿En qué momento? Vladimir, sí, no, hizo así, no hizo así. Chévere. En los estados de plena inconsciencia, ¿cuándo se da los estados de plena inconsciencia? La doctrina lo circunscribe primero al sueño natural. El sueño natural es cuando los ventanales de la conciencia se cierran, cuando la conciencia biológica se mantiene. ¿Por qué digo que la conciencia biológica se mantiene? O sea, ¿les ha pasado que nos dormimos de este lado y amanecemos al otro? ¿O les ha pasado que por ahí existe algún amigo que está dormido y patea las cobijas? ¿O algún otro amigo que da un manotazo? Esa conciencia se mantiene, que es la conciencia biológica. La conciencia racional, las capas se duermen. Los ventanales de la conciencia se cierran y el sujeto duerme. De tal forma que si es que yo cometo un injusto en sueño natural, no cometo un injusto, no cometo un acto. También dentro del estado de inconsciencia va a estar como una variable del sueño natural el sonambulismo. ¿Alguno de ustedes, ya le doy la palabra a Janine, alguno de ustedes en la niñez fue sonámbulo? ¿Sí o no? ¿Nadie? Yo no, doctor, pero mi sobrina sí, en adolescencia. Oiga, Janina, y dígame que no, que la sobrina en la adolescencia sonámbula realizaba actividades que parecía que estaban despiertas, ¿sí o no? Sí, una vez a las 12 de la noche, mientras yo estaba en el celular, pensando que me iba a decir algo por la huella del teléfono, se levantó, se empezó a poner todo el desodorante, se acostó, se volvió después de unos 5 minutos a levantar y se seguía poniendo desodorante. ¿Se imagina? Fíjese, les voy a contar esta historia mía, les voy a contar esta historia mía. Yo soy, 2 segundos, solo contesto esto nada más. Regálenme 2 minutos nada más, perdón. Mil disculpas, me estaba golpeando por acá y me desconcentraron. Verás, Janina, le cuento una historia. Cuidado, se me ríen. Si me ríen, tienen cero en la prueba. Aunque no sé qué les voy a tomar de prueba, pero tienen cero. Yo toda la vida he sido deportista. Toda la vida he sido deportista, toda la vida he corrido, toda la vida me ha gustado el deporte. Me ha gustado también la pachanga, pero también el deporte. Em, yo tengo un tío que llegó a ser vicealmirante de la Marina y cuando yo era adolescente, él era capitán. Y claro, yo iba 2, 3 meses a la playa. Tengo mi familia que es de Guayaquil, mi segundo apellido es guayaquileño, mi madre es guayaquileña. Entonces pasábamos mucho tiempo en la costa. Y claro, como pasábamos mucho tiempo en la costa, mi tío me decía, eh, en son de broma, muérgano, me decía, muérgano, muérgano, decía a todos. Te voy a sacar a correr todos los días. Y caramba, me sacaba a correr todos los días. 6 de la mañana llegaba él con todo el pelotón y, y yo bajaba a correr. Me traumó tanto, me encantaba hacerlo, que un buen día me desperté con calzoncillo en el piso de abajo del departamento de mis papás, golpeando la puerta a la vecina, eran las 3 de la mañana, y yo no sabía qué estaba haciendo ahí.
Claro, se estaba traumado con salir a correr con mi tío que llegaba a las 5 o 6 de la mañana, que yo ya me estaba yendo. ¿Hacia dónde voy con lo que dice Janina? Ese es el sonambulismo. Uno realmente realiza actividades y conductas que parecería son o tienen connotación de voluntad cuando no tienen connotación de voluntad en lo más mínimo. Eh, Cuando estamos ante un sonambulismo, que es una alteración del sueño, el ciudadano no puede cometer un acto con manifestación de voluntad. Consecuentemente, no actúa. Le doy la palabra en un momento más que usted quiere hacer una pregunta. Y finalmente, vamos nosotros a tener ausencia de acción por un estado de plena inconsciencia cuando, cuando el sujeto está sometido a otra variación del sueño. ¿Cuál es la otra variación del sueño? La sugestión hipnótica. ¿Se acuerdan, mis queridos amigos, los ochenteros y noventeros? Nos vamos a acordar que por allá por el año del 93, 94, se puso muy de moda un mentalista, Tony Camo. Y Tony Camo te dormía en la tele y te hacía comer una cebolla diciéndote que es manzana y te hacía actuar como un bebé y todo lo demás. Dicen muchos que era fraude, otros dicen que no era fraude. Independientemente de aquello, el sonambulismo supone un sueño magnético. Un sueño magnético en virtud del cual yo induzco al sueño a una persona y le hago a esa persona que realice actividades en especial. Eh, si es que yo le induzco al sueño a una persona y hago que realice actividades en especial frente a aquello, pues elimino acción de esa persona. Y al eliminar acción de esa persona, ¿quién responde? Es el hipnotizador, porque es el hombre de atrás que genera las órdenes vía lo que se denomina autoría mediata. Janina, usted quiso preguntar algo, le escucho. Sí, primero, doctor, una pregunta respecto a lo de la sujeción hipnótica. Ya desde un plano del ejercicio profesional, si llega una persona y te dice, yo maté a esta persona porque es que a mí me hipnotizaron, ¿cómo se puede demostrar eso? A ver, eso es teoría de la prueba. Para hablar de teoría de la prueba, nosotros tenemos que recurrir al 457 del Código Orgánico Integral Penal. El 457 nos dice que la prueba se valorará atendiendo a su autenticidad, legalidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios que amparan los informes periciales. Eso nos dice la norma, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener que demostrar aquello a través de prueba plena que me lleve a una certeza, es decir, voy a tener que demostrar frente al hecho de que efectivamente hubo una sesión de hipnosis, efectivamente existen personas que me acrediten que hubo una sesión de hipnosis, personas que me acrediten que hubo esa orden, porque no basta el testimonio del justiciable frente a aquello, ¿sí? Entonces vamos nosotros a generar varios órganos de prueba, entendidos estos como personas que declaran, que produzcan información a través del medio de prueba, que es el método. Ese medio de prueba produce una fuente de prueba, que es toda la información que entrega el órgano de acreditación, para que el tribunal en un momento dado consolide un elemento de prueba. No sé si le respondí la pregunta, porque va a depender mucho del hecho en concreto y de las circunstancias en concreto. Más sin embargo, tendrá que ser un tema sí o sí probado, Janita, ¿sí? Sí, doctor. Ahora también, digamos, otra consulta era mía, es que si en este tema que estamos viendo ahora, por ejemplo, recientemente, como hace un mes, aquí en Loja se dio que atropellaron a una persona y esta persona murió, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede en los eventos de este suceso? Se puede ver en uno de los videos que iban tres personas por la calle, no por la acera, sino por directamente la vía. Y de repente viene un carro y prácticamente se pone atrás de la persona que está en la esquina, o sea, más afuera de la calle, y lo atropella. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que desde mi perspectiva sorprende? Que este auto primero iba despacio. Segundo, una vez que lo atropella, para y continúa, o sea, y continúa despacio. Ahora, tenemos estas situaciones. Primero está el auto en donde se asume que el conductor estaba ebrio, ¿verdad? Pero Ujú. en el auto también se ve como copiloto a otra persona. Y por obviamente, yo sé que esto no funcionaría, pero se dice que esta persona que la acompañaba no estaba ebria. Era una persona en todos sus sentidos. Y por otro lado también están los amigos, que tampoco hicieron nada.
Entonces, ¿cómo se podría analizar el contexto de este caso en base a lo estudiado en este momento A ver, sobre las responsabilidades? yo digo una cosa, la persona que estaba manejando estaba ebria, Sí, él se subió a la vereda manejando y le atropelló a una persona. no. Los tres individuos no se, o sea, estaban caminando, pero no sobre la acera, sino en la vía, pero no en medio de la vía, sino a un costado de la vía, por donde pasan los autos. Qué pregunta más espectacular la suya. Aguántese 5 minutos. Solo entro al acto de libera causa y respondo su pregunta, pero con una situación tan simpática. No quería llegar a este tema, le cuento, Janina. No quería llegar a este tema el día de hoy, pero usted me pone este tema, inexorablemente lo llevo, porque su pregunta me engancha al tema. Me regala dos Sí, minutos, explico el acto de libera causa y vamos a su tema, ¿ya? ya, doctor, gracias. Chévere. Cuando hablamos de ausencia de acción, la ausencia de acción tiene que darse al momento del hecho. Regla general debe darse al momento de el hecho. Porque si es anterior o posterior, no opera. Ahora, no opera salvo el actio libera in causa. ¿Qué es el actio libera in causa? El actio libera in causa supone que yo, justiciable, voluntariamente me puse en una condición de inacción para generar impunidad. Eso hace que se me reproche a mí mi condición ex ante de ponerme en esa situación de inacción. Ejemplo, yo sé que tengo un mal dormir y quiero matarle a mi hijo recién nacido. Y lo pongo dormido a mi lado, a mi hijo recién nacido, para darme la vuelta y aplastarlo. O cambia agujas o guarda agujas del ferrocarril, que quiere generar el descarrilamiento. Y claro, para generar el descarrilamiento lo que hace es se toma un somnífero fuerte para quedar dormido y no producir el cruce de ferrocarriles. Voluntariamente me pongo en esa condición. Entonces, si voluntariamente me pongo en esa condición, opera el acto de in causa y yo sí cometo una conducta penalmente relevante porque se me analiza ex ante, no ex post. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Sí, doctor. Janina, usted puso el dedo en la llaga y usted va a ser la culpable de que tengamos dolor de cabeza hoy día. Ay, Esperemos, no me diga eso. esperemos que duerma tranquila por lo que hizo. Los delitos, por la forma como se evidencia el resultado, pueden ser materiales o formales. Materiales, cuando tengo un acto que produce un resultado que es evidenciable por los sentidos. A dispara B, B muere. Acto, resultado evidenciable, que es diferente al acto y que es captado por los sentidos. Formales, cuando el acto entraña el propio resultado. La injuria, le digo hijo de tal, ese acto entraña el propio resultado. O las tenencias, tengo estupefacientes en mis manos, el acto es tener estupefacientes, el resultado, la propia tenencia. De tal manera que en los delitos formales tengo un acto que produce un resultado y ese resultado es un cambio dentro del mundo exterior. Aquí va la pregunta de Janina. El acto en los delitos materiales produce un resultado. Y el acto que produce el resultado estará vinculado entre sí. Ahora vamos a ponerle una flecha mejor, que esa flecha está medio chueca. No, ahí mismo queda. Ese acto que produce un resultado está anclado al resultado vía de lo que se denomina nexo de causalidad. El nexo de causalidad tiene que ser explicado a través de una teoría en específico.
La teoría que va a explicar el nexo de causalidad es la teoría de la imputación objetiva. ¿Qué es esto de la teoría de la imputación objetiva? Yo les pregunto, ¿alguien ha oído antes de imputación objetiva? ¿Nadie? No, sí he escuchado, doctor, pero, ¿Y lo maneja pero o no? no, no he profundizado en el tema. Perfecto, lo vamos a profundizar. ¿Sí? La imputación objetiva está generada a través de la teoría de riesgos de primer momento. La teoría de la imputación objetiva lo que me permite es explicar el nexo de causalidad entre acción y resultado. Y lo primero que desarrolla es teoría de riesgos. Escuchen y vayan siguiéndome. Si no me entienden, repito cuantas veces sea necesario. Este va a ser el último tema del día. Para la próxima semana hablar de omisión y entrar a tipicidad. Antes de entrar a los riesgos y a la teoría de riesgos, lo primero que debo analizar es los roles de los ciudadanos. Los roles de los ciudadanos se enmarcan en dos variables, un rol macro y un rol especial. ¿Cuál es el rol macro que tienen todos ustedes? Vamos participando, el rol macro. ¿Cuál es el mayor rol que tienen ustedes? Padres, doctor. No, yo creo que eso puede ser un rol especial, porque probablemente alguien no es padre. Es un rol especial respecto a una relación parento-filial. ¿Cuál es el rol mayor que tienen ustedes, el rol macro? Comer, Comer sería un rol específico para yo poder alimentarme y vivir. El mayor de los roles que tienen ustedes. ¿No sería como resguardar la seguridad o la paz de la comunidad? No, Vivir, ¿verdad? ¿Perdón? vivir, Vivir, no. defender la vida. Ser buenos ciudadanos. El rol macro que tenemos todos nosotros es ser buenos ciudadanos. O sea, todos los roles chiquitos pueden englobarse en un rol gigante, sí, fuerte, 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 sí, ser buenos ciudadanos. El ser buenos ciudadanos me engloba todos los roles específicos. Entonces, el rol general de todos nosotros es ser buenos ciudadanos. Ahora, los roles específicos van a depender de la actividad que desarrollemos. ¿Cuál es mi rol específico en este momento? Haber preparado la clase. Porque si yo venía sin preparar la clase, no tenía conocimiento para poderles entregar a ustedes. ¿Cuál es el rol específico de ustedes? Atender a la clase. ¿En qué trabaja Janina usted? Libre ejercicio, doctor. Probablemente mañana tiene una audiencia de juicio, una audiencia preparatoria de juicio o una audiencia de algún tema no penal. Y su rol específico hoy, luego de la clase, es preparar esa audiencia, para dejarla clarita esa audiencia. Y alguien me dijo, somos padres, sí, probablemente el hijo está con la tarea porque hay que presentar mañana una maqueta y estamos por terminar la maqueta. Y el rol especial de esa persona como padre será terminar la maqueta de ese hijo. En primer término, desarrollemos los roles. Roles generales respecto a conductas macro, que es ser buenos ciudadanos, y roles específicos dependiendo de las conductas en particular que vayamos desarrollando. Ahora, todo el manejo de roles me genera riesgos siempre. ¿Toda actividad tiene riesgos, sí o no? Sí. El compañero Danilo Ibarra está sentado atrás de un bar y puede ocurrir un sismo que haga que el bar se vaya encima de él y se caiga encima de él. Yo tuve un caso horrible. Una chica está en una discoteca bailando y le cae un parlante. Hace un momento me llama un personero de una empresa de cartones y me dice, se murió un trabajador. ¿Por qué? Porque toda una paca de cartones que estaba siendo trasladada con el tecle grúa se le cayó encima. ¿Y cómo pasó eso? No sé cómo pasó, me dice él. Toda actividad tiene riesgo. Ahora, hay riesgos permitidos y hay riesgos no permitidos. Los riesgos permitidos se manifiestan y se mantienen cuando yo escojo correctamente los medios para la verificación de un resultado. A ver, un resultado lícito, ¿me entiende? Me explico yo. Yo preparé la materia para hoy. ¿Escogí el medio adecuado para preparar la materia? Sí. Al escoger el medio adecuado para preparar la materia, ¿mantuve el riesgo dentro de lo permitido? Sí, dentro de lo permitido. Y si pasa algo, está dentro del riesgo permitido. Y si algo no sale bien, pues no es un delito, es una desgracia.
Si es que el médico va a realizar una intervención quirúrgica y toma todas las precauciones del caso, toma todos los exámenes necesarios, desinfecta correctamente todo el material quirúrgico, pero al momento de seccionar una arteria se encuentra con una carótida aberrante pegada a un órgano, pues efectivamente es una situación que era imponderable y que no podía ser previsible para esa persona. Este hecho hace que, si es que yo escojo correctamente los medios, el riesgo se mantenga dentro de lo permitido. Y si se produce un resultado lesivo, ese resultado sea una desgracia, no un delito. Ahora, cuando escojo indebidamente los medios, cuando los medios son indebidos, ¿qué es lo que pasa con el riesgo? Se eleva. Si estoy borracho manejando el carro, ¿mi finalidad es matar a alguien? No. Mi finalidad es llegar a la casa. ¿Pero escogí un medio idóneo? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿qué hice? Elevé el riesgo a lo no permitido. Pero en el ejemplo de Janina, tengo una persona que no estaba caminando por la acera, está caminando por la calle. La persona que estaba caminando por la calle tenía como finalidad llegar a su casa. Sí. Escogió el medio caminar por la acera. Escogió un medio correcto o incorrecto. Incorrecto. Efectos concomitantes, vimos hace un rato. ¿Se dan cuenta cómo se une? Y esos efectos concomitantes que hacen que el riesgo pase de lo aprobado a lo desaprobado. Entonces tengo algo que en doctrina es hermoso, que es la concurrencia de responsabilidades. Tengo un medio inadecuado del conductor, que generó un incremento de riesgo en el conductor, y tengo un medio inadecuado del peatón, caminar por la calle, que generó un incremento de riesgo del peatón. Ahora, a diferencia de los civilistas, por eso me caen muy mal los civilistas, los odio, no los puedo ver ni en pintura los civilistas, no, es broma, me caen un poco mal, solo un poco. Pero siempre el civilista es, no, no sé por qué, no, el profesor civilista siempre es un viejito, cocolo, con los dentes acá, todo, no, no. Nosotros somos más simpáticos. Pero los civilistas dirán, no pasa nada porque la culpa se compensa con la culpa y la mora purga la mora y nadie está en deuda de pagar lo que debe pagar si el otro está en deuda y punto. Eso en materia penal no puedo hacer. Entonces, en materia penal, para imputar un resultado, vía certeza, caso contrario, el indubio pro reo opera como principio, consolidando el estatus jurídico de inocencia que vimos el día de ayer. Para yo poder imputar un resultado lesivo a una persona vía nexo de causalidad en imputación objetiva, debo establecer que el incremento de riesgo de esa persona se vio reflejado en el resultado. Si el incremento de riesgo no se vio reflejado en el resultado, pues no es su responsabilidad la del hecho, sino del otro. Ejemplo, frente a lo que Janina nos dice. Si es que en el trabajo pericial se logra determinar en ese accidente de tránsito que el accidente igual si hubiese dado, si la persona no estaba en estado de embriaguez, si no estaba sobrio, el incremento de riesgo es del peatón, que se autopuso en riesgo, abandonó el fin de protección de la norma, elevó el riesgo de lo permitido y lo no permitido y generó una respuesta en el resultado. Entonces, la pregunta ahí, en el caso que Janina nos da es, ¿quién incrementó el riesgo que se ve reflejado en el resultado? Si el resultado igual se daba, causación hipotética, si el resultado igual se daba, si el conductor estaba sobrio, la responsabilidad es del peatón. Si el resultado no se daba, si el conductor estaba sobrio, la responsabilidad es del conductor. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer para poder imputar un resultado. Si a través de esas dos preguntas no llego a certeza, absuelvo, porque no puedo llegar a una certeza más allá de toda duda razonable sobre la existencia de un... No escucho. Doctor, no se le escucha la voz. Ah, yo pensé que era lo mío. No, no le escucho al doctor. Tenemos audio del doctor. Algo pasó. Ahora sí Ahí, se... ahí. Perfecto. Algo pasó, se frizó la imagen. Janina, lo que yo decía es, ¿me entendió o no me entendió? ¿Se me entendió? Contesté su Sí, pregunta sí, me contesta la pregunta, doctor. y le conté... Ahora vámonos a un tema salvaje. Yo digo
que en este caso, si bien sí Usted también es de existía Loja, un... usted también es de Loja. Ajá, El término salvaje, cuando dicen algo que es fuera de serie, es muy común en Loja. Vamos a un tema salvaje. entonces, digamos, por ejemplo, sí es verdad que se puso el peatón en riesgo. Sin embargo, si no hubiera estado en estado de embriaguez el conductor, no se hubiera dado ese hecho. No, cuida, a ver, si es que la respuesta es que el conductor, si el conductor no estaba en estado de embriaguez, el hecho no se realizaba, es responsabilidad del conductor. Si la respuesta es, si el peatón estaba en la vía, no se daba el resultado porque el conductor, por más de estar en estado no de Mm, embriaguez, no lo hubiese visto, es responsabilidad del conductor. Cuidado con sí, establecer causaciones hipotéticas, porque causaciones interminables, porque nos vamos a la vía recta ilícita, que es el hecho de la responsabilidad por el resultado ciego. Cuidado con decir, no, es que el conductor nunca podía subirse en el carro, porque el conductor nunca podía manejar, porque desde que se subió quebrantó el rol. También el peatón desde que se bajó en la vereda. Eso es causalidad hipotética que el día de ayer dijimos dejemos afuera, porque la causalidad es ciega según Belser, no es evidente. Entonces, caso contrario, culpémosle al señor del, pongamos un bar en Loja, culpémosle a mi amigo Galo, dueño de Morelia, porque le dio unos tintos de verano muy no sé, cargados al señor, unas sí, sangrías muy cargadas. No es culpa de él. claro. No, sí, en este caso, doctor otra vez se fue la... ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Perdón, algo pasó. Bueno, es muy importante que nosotros podamos diferenciar una causación adecuada, no vía causalismo, sí vía funcionalismo, imputación objetiva, que es un apéndice del finalismo al final del día. No sé si conteste su pregunta, Janina. Sí, muchas Mire, gracias. miren, el finalismo, el funcionalismo, perdón, con imputación objetiva es fuera de serie. Te doy la palabra en 2 segundos, Vladimir. Hoy día me llama este gerente de esta empresa, muy preocupado, y me dice, murió la persona. Y digo, pero tú no tienes responsabilidad. En imputación objetiva tú eres el gerente. Y uno de los principios de imputación objetiva es el principio de confianza. ¿Cuál es el principio de confianza? Yo confío en que cada uno de ustedes va a hacer su trabajo. Es decir, el rol específico del gerente, roles, el rol específico del gerente representar judicial y extrajudicial a la compañía, contratar a las personas idóneas para la realización de trabajos. Y luego viene la desagregación de funciones. Y yo, gerente, confío que las demás personas estén realizando sus funciones de forma correcta, porque no puedo estar en todos. Es decir, yo confío que ustedes me están escuchando. Y es más, confío que Francisco, que Ricardo, que Juan Carlos Castillo, Juan Come Castillo, que Diego Hidalgo y que Jorge Ortiz, que tienen apagado las cámaras, confío en que me están oyendo al final del día, o probablemente están haciendo algo más y luego van a poner el play al video. Confío en eso. ¿Por qué? Por un principio de confianza. La estructuración social está anclada a un principio de confianza de todos nosotros. Entonces, ¿qué me decía esta persona? Cuando le digo eso, me dice, no, 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 Juan Carlos, pero es que el que tuvo la culpa fue él. Y digo, pues que tuvo la culpa la misma persona que murió. Sí, porque él nunca podía pasar por ahí, era el técnico más capacitado de todos. Y siendo el técnico más capacitado de todos, pasó por el lugar donde no debía pasar, porque siempre hay riesgo que se caiga algo. Y se le cayó encima, él se puso en riesgo. La autopuesta en peligro también es un componente de imputación objetiva que me impide anclar la acción de una tercera persona a un resultado cuando yo mismo me pongo en riesgo. O sea, si el día de hoy yo cojo la vía Cuenca-Loja, desde Loja hacia Cuenca, y empiezo a salir por sector de los moteles y empiezo a caminar en mitad de la vía donde ya no hay luz y camino por mitad de la vía, si viene un conductor ebrio y me atropella, no es culpa del conductor ebrio, no me podía ver bajo concepto alguno ni estando sobrio porque yo mismo me autopuse en peligro. ¿Me explico? Vladimir, le escucho. Doctor, solamente quería mencionarle algo. O sea, el momento que usted tocó el tema de la imputación objetiva, no sé si estoy equivocado porque le dije que no había profundizado, pero al menos hasta donde yo sabía, la imputación objetiva no es una especie de estrategia, de técnica para poder establecer la declaratoria de participación, culpabilidad y Es, responsabilidad. es ¿No que es es la eso? forma, estamos hablando del mismo idioma, Vladimir. Es la forma de imputar un resultado a un acto. Claro, pero es una forma, es como una estrategia, como un checklist, como un catálogo de análisis para establecer, por ejemplo, creo que decía 2 juicios de reproche, la tipicidad, antijuridicidad
y otro juicio de reproche respecto de la culpabilidad. O sea, son como una especie de abordaje para poder llegar a un resultado. No, olvídese No. de la tipicidad, olvídese de la antijuridicidad, olvídese de la culpabilidad. La Mm. imputación objetiva nos permite enlazar actos a resultados. Y claro, si somos varios los que realizamos un acto, la imputación objetiva nos va a permitir decir, bueno, ¿quién de todos ellos es responsable del resultado? ¿Y en qué grado de participación? Por supuesto. O sea, fíjese algo, pensemos en esto, imputación objetiva también. Digamos que usted es médico anestesiólogo. La Jennifer, no me apague la cámara, Jennifer, carajo. No, es broma, Jenny, la Jenny, perdón, Janine. La Janine es enfermera. Y la Janine le va a pesar a Danilo, porque usted le va a tener que poner propofol a Danilo para llegarle a operar. Usted es el anestesiólogo. Danilo, ¿cuánto pesa usted? 72 kilos. Danilo pesa 72 kilos, pero la Janine estuvo probablemente distraída y cuando anotó 92 y no 72. Y usted hace la composición y la fórmula de Propofol para dormir una persona de 92 kilos, es decir, 44 libras más de aquella persona que va a dormir. Y por un exceso de Propofol le mata a Danilo. ¿Quién responde? ¿Usted o Janina? Imputación objetiva, principio de confianza. ¿Usted tiene que supervisar la labor de Janina? No, porque la labor de Janina es el pesaje. Y frente a ese pesaje usted confía que la labor sea correcta. Caso contrario, el anestesiólogo mismo tiene que hacer el pesaje. Un caso que yo defendí hace muchos años, un tema horrible. Un ciudadano, una ciudadana, tiene sangre O positivo. El O positivo es donante universal, pero el O positivo no es el receptor universal. Y si yo a una persona O positivo le pongo A, los vasos sanguíneos empiezan a reventar y le empieza a salir sangre por todo lado. Y se genera un shock total. Se produce un evento quirúrgico, está bien hemoclasificado el paciente, labor del anestesiólogo, lo hemoclasifica correctamente, y se necesita un paquete globular O, porque el ciudadano es O. Entonces el anestesiólogo ya le pone los cristaloides hasta tanto, firma el pedido y le da al asistente, al residente, que vaya a ver el paquete globular O. El residente va corriendo al banco de sangre que estaba dentro de la propia clínica, entrega la orden para que le den el paquete globular O. La persona del banco de sangre en un cooler le entrega el paquete. Él va llevando el paquete, le da el paquete al anestesiólogo, el anestesiólogo coge el paquete sin ver, conecta y ha sido A. Y se produce la muerte inmediata del paciente porque el paciente empieza a sangrar por todo lado. Fiscalía inicia una acción hacia todos. Es incorrecto. En imputación objetiva es incorrecto. ¿Cumplió su rol específico el anestesiólogo? Sí, el anestesiólogo tenía que cerciorarse si era el paquete no, el rol del anestesiólogo era hemoclasificarle y pedir el paquete correcto. El residente cumplió su rol específico, claro, el residente corrió hacia el banco de sangre y pidió el paquete que estaba hemoclasificado en el documento. ¿Cumplió su rol específico? Sí. ¿Quién incumplió el rol específico? La persona del banco de sangre, que entregó el paquete incorrecto. Entonces, el resultado, ¿quién lo produjo? Lo produjo la persona del banco de sangre. Porque si es que nosotros tendríamos que revisar todas las conductas de las demás personas, cuando estamos dentro de un aparataje que está gobernado con confianza, estamos jodidos, perdón la expresión. El día de mañana, Vladimir, cuando usted ve el semáforo en verde, no va a pasar, va a frenar, porque va a desconfiar que el otro frene. Cuando no es así, cuando estamos en verde seguimos, porque confiamos que el que esté en rojo va a parar. Principio de confianza. Entonces, todos esos componentes de imputación objetiva van a desarrollar esquemas importantes. Otro componente de imputación objetiva es la provisión de regreso, por ejemplo. La provisión de regreso hace referencia a que quien realiza una conducta estereotipada no por sí sola genera incremento de riesgo. Ejemplo, yo soy taxista. Yo soy taxista y Mario Fernando quiere ir a la casa de Marcos Bracho y matarle. Y me llama y me dice, Juan Carlos, quiero una carrera a la casa de Marcos Bracho. Chévere. Le llevo a Mario, le llevo a la casa de Marcos, Mario se baja, le mata a Marcos y yo me fui. ¿Yo coadyuvé en esa actividad? No, porque yo realicé una conducta estereotipada que por sí sola se entiende como adecuada. Eso es imputación objetiva.
Entonces, la imputación objetiva me va a permitir determinar quién es el amo y señor de ese resultado. Y si hay varias personas que están alrededor de esa acción, ¿quién de ellos o cuáles de ellos responden por ese resultado? Doctor, Porque la y, imputación es y- fatal. y entonces no se hace un juicio de reproche, porque le comento, verá, esto como le dije, no he profundizado, pero esto que le planteo de los dos juicios de reproche para tipicidad, culpabilidad, antijuricidad y luego culpabilidad, este está en el libro de teoría del delito de este doctor Pablo Encalada. Él habla de eso, o sea, de que para hacer la imputación objetiva se hace, claro, respecto de cada una de las personas que pues, son procesadas, se hace un ejercicio de juicios de reproche para llegar a un resultado. Por eso A le digo, o ver, sea, no es mi cosecha, sino que eso lo leí. no, está bien, y no, no, y es opinable, el derecho es opinable. Yo a Pablito le estimo mucho, es mi buen amigo, lo quiero sobremanera, un gran jurista. Habría que contextualizar cómo está la cita y qué es lo que dice exactamente en la cita, porque el reproche está anclado a la culpabilidad. El reproche hace referencia a cómo yo atribuyo un acto típico antijurídico a una persona. La antijuridicidad es el reproche que el Estado realiza a una conducta típica, determinando que esa conducta típica es contraria a derecho. La imputación objetiva lo que me permite es establecer ese resultado, que claro, al final del día va a ser típico, va a ser antijurídico, va a ser atribuible, como ese resultado yo le enlazo a un acto. Entonces, la imputación objetiva, Más o menos le digo la cita porque dice, él dice, que la imputación objetiva debe tener dos juicios de reproche. El primer juicio de reproche dirigido al acto para establecer que sea típico o no y antijurídico o no. Y el segundo juicio de reproche dirigido al participante del acto para concluir que es culpable o no. Y que las categorías dogmáticas de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad sirven de filtros para determinar que una conducta humana sea punible sobre la base de este estado. Por eso le decía que me parece es, a veces como una especie de es que estrategia. no, es que no, es que no lo está, es que no, ahí entiendo completamente la cita. Uh Y -huh, ahí en la cita de Pablo está en lo correcto. ¿Por qué razón? uh Porque -huh. la culpabilidad es el reproche que me genera el ordenamiento jurídico para que una persona responda. Y responda, ¿por qué? Por el acto típico antijurídico. Uh-huh. Bels dirá, acción, tipicidad y antijuridicidad agotan el juicio sobre el hecho. Doctor, ¿y cuál sería lo contrario a Pues, hacer una te estrategia termino, con imputación objetiva, por ejemplo? ¿Qué sería termino, lo equivocado? termino con esto y le digo lo Ajá, que digo. El acto típico antijurídico agota la teoría sobre el hecho y el uh-huh, juicio sobre el hecho. La culpabilidad agota el juicio sobre el autor. Lo contrario a la imputación objetiva sería la equivalencia de condiciones, que es una teoría causal. ¿Cuál es la equivalencia de condiciones? Todas las condiciones se miran como equivalentes y todos responden. Entonces, no importa el acto, lo que importa es el resultado. gracias, doctor. ¿Sí? Janina, Doctor, justo de lo que habló en este momento de la imputación objetiva, es lo que, por ejemplo, pasaba, hay un caso ahora en Zamora, ¿no? Que un colombiano ataca a una persona, lo roba y en el transcurso de la vía coge un taxi pirata, uno que no está catalogado como taxi. Y en eso, llegando a Loja, los detienen y los capturan. Ahora el taxista está siendo culpable como el coautor, algo así, más o menos de lo que taxista, tenía entendido. taxista realiza una conducta, si es que es tal cual lo que usted me dice, y no hay nada más respecto al taxista, el taxista realiza una conducta totalmente estereotipada y está sometido a una provisión de regreso, y al estar sometido a una provisión de regreso y imputación objetiva, el taxista no responde. ¿Verdad que sí? Aún así, le siguen llevando cargos. Es más, Jacobs, a ver, ahí Jacobs, yo discrepo un poquito con Jacobs. Jacobs dice, aun cuando el taxista supiera la conducta delictual del ciudadano, no responde si su labor es estereotipada. Yo creo que ya Jacobs se fue muy, muy al extremo. Pero Claro. si el taxista no conoce y está realizando simplemente la labor de llevarlo, eso se llama prohibición de regreso y imputación objetiva. Gracias por el ejemplo, Janina, porque eso me permite explicar cómo, a través de imputación objetiva, busco anclar el resultado al acto. Doctor, ¿cómo sería lo de la prohibición de regreso que mencionó? La prohibición de regreso supone que si es que una persona realiza una conducta estereotipada como adecuada y socialmente prevista como adecuada, la sola realización de esa conducta no permite el incremento de riesgo para un resultado lesivo.
el día de mañana uno de ustedes, no va a ser así, es solo broma, pero uno de ustedes me va a salir un juez corrupto. Y no van a decir que es un juez corrupto gracias a mí. Yo realicé una conducta estereotipada, socialmente adecuada, que es la que el ser docente. Sí, le di los conocimientos y él explotó incorrectamente los conocimientos. En el caso del taxista, tiene una conducta estereotipada como socialmente adecuada. ¿Cuál? Conducir y llevar a una persona de un lado al otro. Y ese hecho por sí solo no permite incremento de riesgo. ¿Sí? Sí, doctor. Muchas gracias. Les siento muy, muy conectados con la clase y eso me gusta mucho, ¿sí? Siento que les está gustando. La próxima semana tenemos lunes nuevamente. El día lunes vamos a terminar la acción. Vamos a hablar de la omisión, vamos a hablar de la posición de garante y luego pasaremos a la tipicidad para terminar el martes con la tipicidad y así continuaremos las siguientes semanas hasta agotar la culpabilidad, ¿ok? Les mando el link de la grabación en un momento más. Hemos dado hora 40 más o menos de clases. Siempre es bueno dejar un momento de lucidez en la cabecita para que ustedes puedan asimilar toda la información que conjuntamente todos hemos puesto en esa ánfora gigante que les propuse ayer que vamos a tener al medio, donde vamos a dejar toda la información, ¿sí? Les agradezco muchísimo y tengan una linda, linda noche. Se me cuidan mucho. Buenas noches, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Una buena Gracias, noche. compañeros. Buenas Buenas noches. noches, compañeros. Gracias, doctor. Gracias a todos.